2, 3. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Vasconcelos. Disculpen la demora, estamos esperando un poco más de quórum. Sin embargo, sean todos bienvenidos. Esta es su casa. Muchas gracias por estar aquí. Comentarles que, me presento, mi nombre es Jorge Hernández. Para los que no me conozcan, yo soy el responsable de los servicios educativos de la biblioteca. Con todo gusto, con nosotros se programan talleres, cursos, círculos de lectura, mesas de discusión, conversatorios, conferencias. Por 13º año consecutivo tenemos el gusto de contar con los académicos y los expertos de la Universidad Iberoamericana. Por un convenio entre la Secretaría de Cultura de la Universidad Iberoamericana a través de la Biblioteca Vasconcelos, tenemos el gusto de ofrecerles Vive con las Matemáticas, el cual varía, en este caso son 10 conferencias, un ciclo de 10 conferencias que tratamos matemáticas aplicadas a distintos temas. La finalidad es hacer divulgación de la ciencia, acercar a los usuarios de la biblioteca al conocimiento de manera directa con la gente que lo genera, que lo estudia, y que también ustedes puedan regresar también a los libros. Tenemos casi 1 millón de libros, caben 2 millones, entonces tenemos aquí mucho conocimiento, pero el conocimiento no es funcional si no pasa por ustedes, si no lo discutimos, lo analizamos, y también regresamos otra vez a él. Hoy tenemos el gusto de tener una maravillosa conferencia que se llama Los vectores de dar sentido a tu vida. En esta charla exploraremos cómo los vectores no solo nos ayudan a entender el mundo que nos rodea, sino que también pueden darnos una perspectiva única sobre cómo darle sentido y dirección a nuestra propia vida. Al igual que los agujeros negros que nos desafían a repensar todo lo que sabemos sobre el universo, los vectores nos invitan a reflexionar sobre las fuerzas y direcciones que dan forma a nuestro camino. Así que prepárense para descubrir cómo las matemáticas y la vida se entrelazan de maneras sorprendentes. Hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Paloma Vilches León, quien es egresada de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Unidad Zacatenco, como ingeniera en Comunicaciones y Electrónica del Instituto Politécnico Nacional. Es maestra en Ingeniería de Manufactura en la ESIME Unidad Azcapotzalco, doctorado en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad Iberoamericana e investigador independiente donde forma parte del grupo de investigación de Biomeds de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, dirigido por la doctora Laura Oropesa Ramos. Es profesora de asignatura de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana y del Tecnológico de Monterrey. Por favor, un fuerte aplauso. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Vamos a empezar con los vectores. La mayoría de las veces cuando estamos trabajando o cuando pensamos en cuestiones matemáticas, desde pequeños a veces nos da miedo. Y pensar en matemáticas que son más avanzadas, pues aún es más difícil. En esta ocasión he decidido hablar de los vectores, primero porque es un tema que siempre me ha intrigado bastante. Es un tema complejo, es un concepto difícil de entender y luego es mucho más difícil de saber que los vectores están presentes en muchos de los aspectos que tenemos en nuestro día a día. Entonces, vamos a empezar. Los vectores hay 2 tipos de números o de cantidades en la física: las magnitudes escalares y las vectoriales. Las magnitudes escalares se refieren a unidades como, por ejemplo, la masa, o sea, el kilogramo, el tiempo, la temperatura. Son unidades que ya están puestas en la naturaleza y que no tienen una dirección o simplemente están presentes en nuestra vida diaria. Y luego están las magnitudes vectoriales, que es de lo que vamos a hablar hoy. Bien, vamos desde tiempos muy remotos, como en la edad, en la Grecia antigua, con Aristóteles, se empezaron a definir estos conceptos vectoriales, pero no fue hasta 1548, un poquito más adelante, donde nació Simón Estevin. Es un ingeniero, matemático y físico de origen belga, que empezó a trabajar y a darle forma ya a lo que son los vectores. Una de las grandes contribuciones que tenemos de Estevin es la introducción de números fraccionarios, es decir, antes se trabajaba solo con números enteros, o sea, 10, 20, 30,
y no había como ese punto medio. Entonces él puso ese concepto y empezamos a trabajar con 10.5, 11, 11.5, etcétera, etcétera. Y el otro aporte importante que es referente hacia nuestra plática, pues es el método de paralelogramo. ¿Qué es esto? Bueno, pues este método nos permite hacer una suma de vectores, ¿no? Aquí tenemos este diagrama, se le llama paralelogramo porque forma esta figura que se le conoce como paralelogramo. Luego llegó el matemático William Hamilton. En el mundo de la física, Hamilton tiene una gran aplicación y gran aportación, pero él fue el que ya definió los vectores, lo definió como un par de números y esos números iban a tener ciertas propiedades, al igual que los números naturales, como una propiedad de suma conmutativa, es decir, que no importan los lugares en que se ubiquen los vectores para poder sumarlos, y entonces así surgió lo que hoy conocemos como el álgebra vectorial y posteriormente álgebra lineal. Ahora, ¿por qué es tan importante el álgebra lineal en la actualidad? Porque gracias a esta área de las matemáticas es que tenemos grandes avances como la inteligencia artificial, que su base es el álgebra lineal. Ahora, como ya mencioné, ¿de dónde surge esta idea de trabajar por un vector? Bueno, pues Aristóteles y estas personalidades, junto con otros matemáticos, se dieron cuenta que había magnitudes a nuestro alrededor que no se podían definir solamente a través de un número en una unidad, como las que ya mencioné, de kilogramo, masa y temperatura, grados centígrados u otras unidades. Se dieron cuenta que necesitábamos definir para poder entender y explicar más los fenómenos que teníamos a nuestro alrededor, definir estas cantidades vectoriales. Entonces, aquí es donde empezamos ya con la definición de qué es un vector. Entonces, acá tenemos varios conceptos, dependiendo del tipo de especialista con el que se vea el vector, es la definición que le va a dar. Por ejemplo, los físicos dicen que los vectores son segmentos de rectas dirigidas. Los matemáticos es un indicador dentro de un espacio vectorial. Y finalmente, de lo que hablábamos al principio, los programadores pues lo toman como un conjunto de números, un tipo de arreglos para poder trabajar con ese tipo de datos. Sin embargo, existe una definición que es un segmento de recta dirigida. Entonces, aquí traje un ejemplo. ¿Qué es lo que estoy viendo? Bueno, en este caso es una regla que está simulando ser una recta, y entonces tengo la flecha que me va a indicar hacia dónde voy a estar moviendo o hacia dónde voy a representar esa cantidad con la que quiero trabajar. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ver cuáles son las partes de un vector. Entonces tengo mi punto de origen, tengo esta cantidad que es la magnitud o módulo del vector, y finalmente el sentido y la dirección. Ahora, normalmente cuando hablamos de dirección, pues es si voy para arriba o si voy para abajo. Eso físicamente es el sentido. Para nosotros la dirección es, si empiezo en mi punto de referencia, así, entonces es cuánto ángulo voy a estar girando para poder determinar hacia dónde va a estar apuntando esta flecha. Obviamente, pues los grados que tenemos disponibles son 360, entonces yo puedo ir cambiando el sentido de la flecha, ¿no? Entonces puedo decir que hasta este lado es un sentido negativo y para este lado es un sentido positivo, y de esta manera puedo empezar a representar las magnitudes que están presentes dentro de la naturaleza. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos? Pues tengo la velocidad, tenemos la aceleración y tenemos
la fuerza. Entonces, estas son variables físicas con las que convivimos todo el tiempo y que normalmente, si vamos manejando, es, pues voy a 50 kilómetros por hora. Es una velocidad, pero esa velocidad me está diciendo hacia dónde voy, es decir, si voy hacia el sur, si voy hacia el norte. En este momento pues estamos un poquito hacia el norte de la ciudad. Si quisiera ir al sur, pues tendría que moverme hacia, pues por allá, por la UNAM, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vector? Voy a decir, claro, quiero ir hacia el sur o quiero ir hacia el norte, entonces ese es el sentido hacia donde me voy a mover. Cuando quiero decir, por ejemplo, aquí si quiero agarrar Insurgentes, ¿qué es lo que hago? Pues, bueno, para empezar, vamos a suponer que el eje de Guerrero, ¿no?, va hacia allá, entonces tendría que irme y luego girar, no, más o menos 90 grados para poder llegar a Insurgentes. Entonces, cada vez que yo estoy haciendo este tipo de expresiones o que me dicen, oye, ¿cómo llego de aquí hacia el metro? ¿O cómo llego de aquí hacia la plaza de Fórum Buenavista? Todas esas indicaciones que yo estoy dando de, sí, que sigues derecho y luego das vuelta y luego bla, 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 todas esas indicaciones que estoy mencionando son vectores. ¿Por qué? Porque esas cantidades, voy a decir en qué sentido se tiene que mover, la dirección en la que se tiene que mover, y pues más o menos, no lo puedo decir, si vas a recorrer como 2 kilómetros, a menos de que conozca el camino, ¿no? Pero todas esas indicaciones que estoy dando son vectores. Entonces, pues normalmente trabajamos y hablamos de vectores todo el tiempo sin darnos cuenta. Ahora bien, para poder tener una mejor idea de cómo están los vectores, siempre voy a trabajar con un plano de referencia. Entonces, normalmente hay muchos planos de referencia. Este plano, pues, es que se le conoce como plano cartesiano. ¿Y por qué necesito un plano de referencia? Bueno, pues porque necesito tener un eje X, ¿no?, que va a ser mi referencia horizontal. Voy a tener un eje Y que va a ser mi referencia vertical, y entonces dentro de este cuadriculado voy a tener la posición o el punto hacia donde quiero llegar. Entonces, para empezar a trabajar con vectores es muy importante pues tener siempre nuestro plano de referencia. Hay juegos que utilizan estos planos de referencia, como este juego de batalla naval, ¿no? Si nosotros nos gusta jugar ese tipo de juegos de mesa, pues yo puedo decir, no sé, tienes un barco en 4,7, ¿no? Entonces, cada vez que ahora juegue este tipo de juegos, pues voy a estar trabajando con vectores. ¿Sí? Doctora, buenas tardes. Yo de pequeño me gustaba ver el tronco, cómo giraba y así. Muchas gracias. De pequeño me gustaba ver el tronco cómo giraba. Entonces yo veía que cuando ya se iba acabando la fuerza empezaba a describir varias líneas. Se puede decir que esa es una trayectoria vectorial que se puede estudiar para ver cómo varían las fuerzas de rotación de ese trompo, o definitivamente el movimiento circular no es un elemento básico de un vector. De hecho, hay varios tipos de unidades. Normalmente la aceleración con la que estamos trabajando, la velocidad que les hablé, se le conoce como velocidad y aceleración lineal, porque solo estamos trabajando en nuestro plano X y Y. Cuando empezamos a trabajar con movimientos circulares, estamos trabajando con el tercer eje, que es el eje Z. Sigue siendo un plano cartesiano. Entonces, cuando se habla del movimiento circular uniforme, como en el caso del tronco, pues tiene igual dos magnitudes que son vectoriales, que es la velocidad angular, la aceleración angular. Entonces eso también es vectorial. De hecho, por eso muchas veces está el chiste de los físicos de que todo lo quieren hacer circular, porque vectorialmente a veces es mucho más fácil trabajar con cosas circulares que con cosas que son lineales. Entonces sí, esos fenómenos ese fenómeno del tronco tiene tres vectores.
Gracias. Bien, entonces aquí, pues no, aquí si quieren sacar sus celulares y comprobar la operación, o si quieren confiar en mí, cualquiera de las dos cosas está bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ya que establezco mi plano de referencia? Tengo que mencionar, ¿no? Ahora puedo decir que puedo trabajar solamente en dos planos, o sea, con dos ejes, X y Y, o puedo trabajar con el plano Z. Normalmente, pues, en las actividades de la vida diaria, pues sí trabajamos siempre con el plano Z. ¿Qué es lo que hago? Pues tengo aquí mi punto, 7,4, y entonces, ¿qué es lo que hago? El 7 corresponde a las unidades, a la representación del eje X, y el 4 corresponde a Y. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que además de que el vector va a tener una magnitud, es decir, esta magnitud, justo esta magnitud, que es la longitud con la que vamos a estar trabajando nuestra línea recta, pues también voy a tener lo que se conoce como componentes en X y componentes en Y. ¿Por qué? Porque son las coordenadas de ubicación con las que voy a estar trabajando. Entonces, ¿cómo le hago para que esto se convierta en una unidad vectorial? Pues aplico esta ecuación, que es la ecuación de Pitágoras, para poder encontrar la magnitud de esta línea, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, esa línea tiene esta magnitud, y observen algo importante, aquí no le puse unidades porque no estoy definiendo con qué tipo de cantidad vectorial estamos trabajando, ¿de acuerdo? Bien, ahora, finalmente, para poder, ya sabemos que estas cantidades están pues aquí alrededor de nosotros y trabajamos con ellas siempre. Ahora, ¿cómo le hago para que esas cantidades pues las pueda aplicar de otra manera? Pues a través de las operaciones con vectores. Tengo suma, resta y multiplicación. ¿Qué me hace falta? La división. En este caso no es posible hacer división de vectores, porque entonces no tendría, es una operación que matemáticamente no tiene sentido para los vectores hacer una división. Sí tiene sentido suma, sí tiene sentido resta, pero no tiene sentido hacer una división. Entonces, estas son las operaciones que podemos trabajar con los vectores. Ahora bien, ya vienen las aplicaciones. Una vez que ya conocemos como todo el contexto que tenemos de los vectores, ¿qué aplicaciones tenemos? Pues tenemos la aplicación de ubicación, es decir, el GPS. Tenemos esta aplicación que aquí parece que está saltando, y sí, efectivamente está saltando, pero lo que quiero representar aquí es los videojuegos. Este videojuego pues, es muy famoso, es un segmento modificado de Mario Bros. En los videojuegos se utilizan vectores, y finalmente tenemos en las construcciones indicando las fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tres aplicaciones de las muchas que hay con los vectores. Vamos a enfocarnos en dos de ellas, que es en la de GPS y en la de los videojuegos, pero antes de eso vamos a hablar un poquito de las fuerzas. Esta biblioteca es uno de los ejemplos de cómo funcionan los vectores en las fuerzas. Si nosotros nos vemos, por ejemplo, aquí, todas estas, los tornillos, todos los soportes, todas esas estructuras de fuerza deben de estar calculadas, porque si yo lo calculo para que soporte un cierto peso, pues siempre lo tengo que calcular para soportar pues por lo menos el 20 o el 30% de más. No lo puedo calcular de, bueno, pues voy a tener 2 millones de libros y eso va a pesar X toneladas, lo voy a calcular exactamente para eso. No pasa, ¿por qué? Porque los materiales también, dentro de los materiales existen vectores de fuerza que se le conocen como esfuerzos residuales. Esos esfuerzos residuales hacen que dentro del material se estén moviendo de esta manera. En este caso, como todo es de metal, cuando hace mucho calor, la biblioteca, si algunos de ustedes vienen cuando hace mucho calor,
la biblioteca empieza a crujir, y eso es por los esfuerzos que tiene, que en combinación del talón y los esfuerzos de los vectores internos, entonces eso empieza a moverse. Entonces sepan que cada vez que ustedes ven una construcción, pues también dentro de esas construcciones están incluidos los vectores a través de los cálculos de la fuerza. Ahora sí, vamos a hablar de nuestra ubicación. ¿Cómo funciona esta parte de los vectores y la ubicación? Además, algo también importante es que sí pueden decirme, bueno, pero son cosas de matemáticas y estructuras y bla, bla, bla. Yo cómo sé que eso, pues realmente, a pesar de que está en mi medio ambiente, ¿cómo sé que eso me afecta o me beneficia? Bueno, pues porque a través de este cálculo de geolocalización es que les cobra el Uber, Didi y plataformas similares a través de estas trayectorias. Es decir, claro, vas de aquí a acá, te voy a cobrar tanto, y además, como ya está el tráfico en tiempo real, pues entonces eso es lo que hace que las plataformas de transporte pongan un precio. Ahora, ¿cómo funcionan estas plataformas? Bueno, pues primero tengo un mapa. El mapa equivale a mi plano de referencia, es decir, al plano cartesiano que vimos antes. Entonces, mi mapa es el plano de referencia. Pero ahora el plano de referencia no se ve, nosotros pues evidentemente lo vemos así. Pero ¿qué es lo que pasa? Para los satélites no se ven así. Los satélites son los dispositivos que nos ayudan a hacer la geolocalización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo que pasar de estas coordenadas planas a estas coordenadas que son esféricas o cilíndricas. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, pues tengo el planeta Tierra, que es una esfera, y esa esfera la voy a ir dividiendo en pedacitos, pero esos pedacitos ya no los puedo representar nada más con X y con Y, sí necesito utilizar el tercer eje, que es el eje Z. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro GPS? Es la geolocalización. Entonces, voy a pasar de este plano cartesiano de referencia a estas coordenadas en X y Y, a cambiar estas coordenadas por grados. Luego, ¿cómo funciona la geolocalización? Entonces, tengo aquí un receptor, tengo mis satélites y tengo finalmente mi dispositivo. ¿Qué es lo que ven que está formando? Está formando un triángulo. Entonces, quiere decir que además en los vectores siempre voy a estar utilizando el teorema de Pitágoras para poder encontrar siempre la localización. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ya tengo aquí se ve muy sencillo, la siguiente. Aquí se ve súper sencillo, pero realmente aquí tengo dos imágenes. Esta imagen que tengo aquí es como realmente es la red de satélites, es una representación de la red de satélites. Pero ya físicamente, ¿cómo se ve? ¿Han visto la película de Wall-E? ¿La de Disney? En esa película se ve que cuando está partiendo el barco de su crucero de 5 años, pues se ve que pasa por una chatarra espacial. Dentro de esa chatarra espacial, pues se ve una serie de basura, pues entonces esa basura espacial, sí es cierto, sí existe y se ve así. Les puse aquí, se ve un poco pequeño, pero vayan a esta cuando puedan, vayan a esta referencia, se ve muy padre porque todo esto que está aquí son los satélites que están activos y en funciones, y ya chatarra espacial, realmente así se ve. Si hacen, ya una vez que están trabajando, si lo hacen, si lo alejan, entonces van a ver que hay basura espacial mucho más arriba de lo que uno pensaría. Entonces, todos estos satélites que están aquí son los satélites que están orbitando. Ustedes pueden ir alejando o acercando y van a ver cuántos satélites hay. Entonces, ahora, antes el servicio de GPS era muy caro, ahorita ya es mucho más barato. ¿Pero por qué es más barato? Pues porque tenemos mucho más satélites, y ahora con los satélites de Starlink, los de Elon Musk, pues esto se ve mucho más popular.
maestra, una pregunta. Ya en tiempos de Cristóbal Colón, cuando navegaba por los mares, realmente, ¿verdad? Sí, preguntaba yo si en los tiempos de Cristóbal Colón, cuando se usaban las carabelas y los barcos, pues no tenían GPS. ¿Acaso ya existía el álgebra vectorial? Me supongo yo que las estrellas, su posición y una X el lugar donde tenían que llegar, ya se usaba la álgebra vectorial. No se usaba, o sea, no tenían ese concepto, pero sí lo usaban a través del teorema de Pitágoras. Siempre utilizaban, sí, medían la posición de una estrella y entonces a través de esa posición era que iban trazando todas sus rutas, esto cuando estaban en el mar. Y a partir de eso pues fue que se fue cambiando la percepción de que la Tierra era plana a que era una esfera. Pues ¿por qué? Porque se iba moviendo, esa estrella en la que se fijaban pues se iba moviendo de manera circular. Lo usaban de una manera muy, vamos a decir, básica, pero sí lo usaban. Muchas gracias. Bien, entonces ahora bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no puedo tener coordenadas como las que vimos de quiero tener un punto de x,4 porque estoy en un plano, estoy en una referencia diferente, estoy en una referencia esférica. ¿Cómo le hago? Bueno, pues voy a cambiar las coordenadas. Tengo estas coordenadas que son de latitud y para eso es que nos sirve la definición de ecuador. El ecuador pues es la parte central de la Tierra, pues nuestro punto cero de referencia, y esa va a ser la latitud. Pero si se dan cuenta, pues esto al ser circular, pues no voy a poner 5 metros, lo que voy a poner son 5 grados, 40 grados, porque voy a indicar en qué parte de esta circunferencia necesito encontrar ese punto. Y luego tengo la longitud, que la longitud pues son igual, tengo el primer meridiano y entonces eso es otro círculo con el que voy a estar trabajando. De la misma forma que con la latitud necesito poner 5 grados, 20 grados para indicar cuál es el punto a donde quiero llegar. Y finalmente así es como hacemos estas porciones o estos pedacitos de cuadrícula dentro de la Tierra para poder decir, claro, quiero llegar a este cuadrito, luego quiero llegar a este cuadrito. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí se ve mucho mejor, ¿por qué? Porque ahora sí estoy trazando esta ruta con 3 satélites, estoy formando mi triángulo y a partir de ese triángulo voy a decir, quiero llegar a esta posición. Entonces, ¿qué realmente qué es lo que estoy trabajando? Estoy trabajando con vectores que se conocen como vectores de posición, porque voy a dirigirme hacia ese lugar en específico. Entonces, realmente nosotros pues sí lo vemos como líneas, pero realmente lo que estoy haciendo es, estoy recorriendo en grados ese trayecto para llegar al destino en lo que estoy trabajando. Entonces, aquí ya está la parte principal. ¿Qué es lo que hago? Pues quiero decir, voy a recorrer este punto A, punto B y punto C, y al final de este punto C me voy a regresar a ese punto A. Entonces, como les decía al principio, pues realmente lo que estoy viendo es una trayectoria como esta. Yo en el mapa lo veo así, pero para los satélites lo que estoy viendo es esto. Entonces, necesito una posición para poder llegar aquí. Entonces, realmente, ¿qué es la forma en que hacen los satélites? Aquí es donde entran los especialistas en geografía y mapas, hacen el mapa con la posición específica de, claro, aquí está, esta es esta latitud y esta longitud. Luego, pues ya los mapas se ven bonitos como los que tenemos ahora, pero se trazan nuestras trayectorias y finalmente llegamos a los satélites. Obviamente, parte importante del GPS es la posición de los satélites.
Ahora, hasta aquí, ¿dudas o preguntas de cómo funciona el GPS? Bueno, mi pregunta no es acerca del GPS. Me surge la duda, estaba pensando en la gravedad. Si los vectores pueden medir la gravedad. Bueno, como tal, Pensando que la son gravedad, cosas. sí, la gravedad tenemos la aceleración de la gravedad, la constante G. Entonces, como esa aceleración de la gravedad es una magnitud vectorial, en consecuencia, pues se sigue trabajando como un vector. Y la fuerza, esa aceleración de la gravedad está ligada con el peso que tenemos todos nosotros. Entonces, al multiplicar la masa que tenemos por la aceleración de la gravedad, se vuelve una fuerza que sigue siendo una cantidad vectorial, pero eso se ha calculado desde hace muchos años. Galileo hizo un experimento y después esa referencia no la traigo, pero ahí si buscan en YouTube experimento de qué cae primero, una pluma o una bola de boliche, llenan una cámara como de este tamaño, o sea, del tamaño de la biblioteca, la ponen, le quitan el aire, la ponen en vacío, avientan la pluma y la bola de boliche, y las dos caen al mismo tiempo para demostrar que existe la gravedad y pues cómo hicieron todos los cálculos con respecto a esa aceleración y a esa constante universal. Entonces, sí se puede. Muchas gracias. Precisamente el vacío es ausencia de presión. Híjole, entrar en la definición del vacío es un poco complicado porque pues a veces ni los propios físicos se ponen de acuerdo con esa definición, pero si lo podemos definir en palabras simples, pues es extraer cualquier cosa que pueda impedir esa presencia, bueno, que quite esa presencia de la gravedad. ¿Cómo podríamos mejorar el GPS para que pudiera distinguir a la altura a la que nos encontramos con respecto por ejemplo, si vamos por subterráneos, si vamos en el segundo piso del periférico? Eso se le conoce computacionalmente como datos telemáticos, y el GPS, gracias a toda la parte de mapas y cartografía que hay, sí se va midiendo la altura. De hecho, las 3 coordenadas que generalmente se consideran para la geolocalización es altitud, longitud, latitud y la altitud. Entonces la altitud sí está en metro y es como cuando viajamos en el avión, dentro del mismo avión te va diciendo vas a una altitud de tantos kilómetros, y conforme te vas acercando a tu punto te va diciendo a qué altura estás dentro del avión. Entonces dentro del GPS sí te va diciendo, si pones coordenadas específicas, de hecho en el Google Maps o cualquier otra aplicación de mapas, puedes ponerle las coordenadas de latitud, longitud y altitud para tener el punto más preciso, porque todo esto que estamos trabajando es una estimación. También se utiliza para localizar los teléfonos, todas las aplicaciones de localización de dispositivos pues utilizan eso, pero para mejorar la ubicación sí utilizan la altitud. Normalmente luego lo discriminan, pero hay aplicaciones específicas que sí te dicen cuál es la altitud a la que te encuentras. Pero por ejemplo, sobre todo en subterráneos, nos pasa mucho, los que han visitado Guanajuato, saben que por los túneles de abajo, el GPS nunca te va a marcar. Bueno, eso es parte de que todavía no hay. Vamos a culpar a los de telecomunicaciones porque pues no hay, mientras no haya red, como aquí en el metro, antes no había
datos, ¿no? Hasta que se hizo posteriormente toda la infraestructura para que dentro del metro, sobre todo en la línea 7, ¿no? Que es la más profunda, hubiera recepción de datos, pero si eso es parte de infraestructura ya más bien de telecomunicaciones. Pero por el material, por el material que está hecho tecnológico. La verdad, y no lo Sí. sé, pero el map no funciona. O sea, nunca te manda por la parte de los túneles, siempre te quiere mandar por arriba. O sea, nunca, no hace esa como conexión de, aquí hay túneles que pasan por abajo. No sé por qué. Porque ahí Sí, no no. lo Sí, es parte de que no hay, o sea, no está dentro de los mapas, no están, bueno, pues primero no están mapeados y vamos a decir que es porque consideran que no es la mejor ruta para pasar por ahí. Pero casi en todos los túneles, pues por lo mismo de que, o sea, sí es la parte de telecomunicaciones, es la parte de la profundidad, de que no se alcanza a llegar ahí sin la señal y que no está mapeado. Mientras no esté mapeado, no vamos a poder, pues no te va a aparecer localmente. Bien, con esta parte cierro lo de el GPS, la geolocalización. Es bien importante que siempre tengamos en cuenta, me gusta mucho esta parte, o sea, estas pláticas de divulgación, porque realmente siempre nos da mucho miedo hablar de matemáticas. Por alguna razón, a muchas personas les da mucho miedo hablar de matemáticas, pero siempre está presente en todos lados. Y luego, para hablar de matemáticas y acompañado de física, a lo mejor la física nos gusta un poco más, pero porque es como más experimental, más me voy a divertir y luego investigo qué es lo que pasa. Pero cuando lo acompañamos en matemáticas nos da miedo. Entonces, esa es la ubicación. Con el GPS, siempre los vectores van a estar presentes con esa, dentro de esa aplicación. Y la otra aplicación que les traigo es en los videojuegos, ¿no? Siempre hablamos de los videojuegos y normalmente, pues a veces decimos, ay no, los videojuegos no tienen matemáticas, no sé, dependiendo del tipo de videojuegos que les guste, pero en realidad los videojuegos tienen como base, además de saber programar y de saber dibujar y de saber contar historias, pues también necesito saber de vectores. ¿Por qué? Pues porque no sé si se acuerdan que antes los videojuegos, ¿qué es lo que pasaba? Parte de lo que mencionamos en el contexto de cómo toman los programadores un vector, lo que pasaba es que no medían bien esta distancia y entonces este personaje que está aquí, si yo lo movía, pasaba por encima del otro personaje o se superponían. Entonces, ¿esto qué es lo que hacía? Que, pues, para empezar, rompía las reglas de la física de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Y a veces eso era confuso, ¿no? Pues ya no lo puedo mover, ya se acabó el juego. Entonces, ¿para qué uso los vectores? Pues uso los vectores para medir esta distancia que hay entre los personajes, para saber que en esa posición donde yo quiero mover al personaje ya está ocupada y que computacionalmente pues le tengo que dar la vuelta, ¿no? Que también me va a servir si yo quiero atacar, quiere atacar al otro personaje, entonces también necesito calcular esa distancia de ataque, obviamente como programador, para poder pegarle a mi objetivo, ¿no? Muchas veces, antes yo jugaba mucho este juego de Angry Birds, de los pajaritos que se lanzaba a través de a una resortera, y siempre me desesperaba porque según yo calculaba y no sé qué, pero nunca le pegaba. Entonces ya después me di cuenta que estaban mal los gráficos de programación porque no tenían bien calculado esa trayectoria a la que se tenían que hacer. Ahora, ¿para qué otra cosa se utiliza? Bueno, esto es algo muy sencillo, pero si a ustedes les gusta jugar, por ejemplo, videojuegos de fútbol, de americano o similares, pues uno tiene que, hay personas que están llenos de sensores y a través de eso se hacen todos los movimientos, pero todos esos movimientos también están calculados a través de hacer
vectores de fuerza para saber de, sí le va a pegar. Y además que coincidan, porque vamos a suponer que tengo un jugador flaquito y quiere tirar a un jugador que está más robusto. Pues físicamente a veces se logra, a veces no se logra. Entonces tienen que darle actualmente, los videojuegos tienen que darle sentido a este tipo de movimientos para poder tener un juego mucho más real. Además, digo, aquí está, pues la animación se ve bastante fea porque está todo cuadrado, pero además de que ya se vean reales los personajes, tengo que darle ese contexto de que realmente se vean con la fuerza con la que se tiene que aplicar. Igual aquí les recomiendo estas dos páginas. Estas de aquí arriba, si les interesa empezar a hacer cosas de videojuegos, pues esta página de aquí tiene varios cursos que son gratuitos en YouTube para que puedan empezar a trabajar si les interesa la parte de videojuegos y eso, pues ahí con esas dos páginas pueden empezar y hablan bastante de cómo se utilizan los vectores dentro de los videojuegos. Y bueno, con esto cierro, por esto y muchas cosas más, los vectores les dan sentido a tu vida. En este caso, el título de la plática me sirve a referencia de que cada vez que necesito moverme hacia un lado, necesito tener una ubicación, necesito tener presente hacia dónde voy y en ese momento es de que va a aparecer el vector que me va a decir hacia dónde me tengo que mover. Muchas gracias. Damos paso a una sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos que levanten las manos para acercarles el micrófono, por favor. Maestra, suena muy interesante lo de los videojuegos, pero esas páginas, ¿cómo funcionan? Porque yo tengo un videojuego, no juego mucho, pero es una forma de intuición, digamos, es el cálculo muy